Bendiciones para todos, qué gozo es estar de nuevo en la clase de escuela dominical aquí en su iglesia bautista Vida Abundante de Bayer. Este día estamos juntos para estudiar la palabra del Señor en esta lección que no pudimos compartir la semana pasada. Disculpen, la semana pasada fue una semana bastante ocupada para mí, así que me disculpo por no haber podido presentarles la clase y estudiar la lección de la semana pasada, pero estamos de regreso ya, así que vamos a tener una oración para poder dar inicio a la lección de este día. Oremos. Padre amado, gracias te damos por permitirnos estar juntos, Señor, en una nueva ocasión. Gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, llegar hasta este momento en el cual podemos tomar el tiempo para estudiar tu palabra. Suplicamos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos guíes y que de esta manera podamos aprender de estos principios básicos que tienen que ver con la fe en ti, Señor. Ayúdanos y perdónanos si hemos tenido alguna falta en contra de ti o de alguien más, Señor, y ayúdanos a hacer una enmienda, Señor, un alto y dar una vuelta en U para poder vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti. Gracias pues por esta nueva oportunidad que nos das. Te rogamos que tú nos ayudes a poder desarrollar esta lección y aprender así pues estos principios básicos. Pues lo rogamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, este día vamos a estudiar el tema que lleva como título Mostrando tu fe en tus relaciones. Mostrando tu fe en tus relaciones. No sé si cuando tú eras pequeño en casa, cuando en ocasiones había algún tipo de travesura que se llevaba a cabo, había alguien en particular que siempre se salía con la suya. Es posible que ese hermano pequeño o ese hermano mayor, si es que eran más de uno, era el que hacía las travesuras y otros pagaban el precio cuando se trataba de esa acción de tener algún tipo de represalia o de algún tipo de castigo o algún tipo de acción que los padres llevaban a cabo para que los jovencitos o los niños no hicieran ese tipo de travesura. Yo recuerdo muy bien que dos de mis hermanos siempre se salían con la suya y a mí, a mi hermano mayor, eran quien nos tocaba pagar el precio por las travesuras que ellos hacían. Bueno, de todas formas es cosa del pasado, pero hacemos esa pregunta porque en la vida hay ciertas personas que pueden llevarse o tener algún tipo de favoritismo. Y la lección de hoy nos habla acerca de que no debemos de jugar al favoritismo. Debemos de ser, con todas las personas debemos de ser igual en cuanto a un tratamiento o cuando tratamos a alguien. No debemos de pensar en alguien podría ser menos o que se merece algún tipo de trato más severo o menos atención. La palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos vivir nuestra fe
de una manera que debe de glorificar al Señor sin hacer acepción de personas, sin ser favoritistas. Se dice que en una ocasión un locutor, un comentarista de béisbol, hizo unos comentarios muy negativos hacia un tipo de beisbolista. Empezó a criticar de tal manera que las críticas se llevaron hasta un punto de pensar o de ver que esta persona tenía algún tipo de trato racial en contra de este jugador. Y lo que se nos dice es que esta persona terminó pagando un gran precio en su carrera por esos comentarios negativos que hizo en contra de estos beisbolistas que posiblemente no eran de su agrado. Vamos entonces a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Hoy vamos a estar leyendo allí en Santiago, estudiando los versículos del 1 hasta el 13. Pero vamos a comenzar con estos 4 versículos que dicen de esta manera: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Este tipo de trato lastimosamente se lleva a cabo. Muchas veces, como mencionábamos al principio, en los hogares, en las familias, se les da un trato diferente a los hijos. Hay unos que tienen más favoritismo, hay otros que tienen menos favoritismo, y por eso muchas veces resultan ese tipo de problemas en la vida de los hijos cuando ellos ya han crecido. ¿Cuántas ocasiones se ha visto ese grave problema, ese grave error de apreciar hasta cierto modo a un hijo más que a otro? Y tal vez inconscientemente o tal vez conscientemente, porque tal vez este hijo se acerca más a mí, tiene más confianza conmigo, entonces a él lo trato de manera diferente. ¿Y qué problema más grave cuando estos mismos actos, esta manera negativa de tratar a alguien, se introduce en un lugar donde no debe de existir favoritismo para con nadie? La palabra de Dios nos habla de Santiago, quien era un discípulo del Señor y que posiblemente había visto algún tipo de trato negativo en las iglesias, en las congregaciones, y por eso él habla muy fuerte con respecto a ese no jugar al favoritismo. ¿De qué manera algunas personas podrían jugar o mostrar favoritismo? Y usted no dejará de pensar en que tal vez a alguien se le da más o a alguien se le da menos, a alguien se le da primero y a alguien se le da de último, como el ejemplo que nos pone Santiago.
de estas dos personas que llegaron a este lugar, y una persona llegó con ropa muy bonita, muy cara, y otro que llegó con ropa de pobre, y se le dio un trato diferente porque uno aparentaba tener más o ser más que la otra persona. Santiago no quiere que se lleve a cabo ese tipo de trato, porque para Santiago, para Dios, tanto una persona con posibilidades materiales es igual que una persona que no tiene ningún tipo de posesión material. Dios no hace diferencia entre los dos tipos de personas. Inclusive la palabra de Dios nos dice que ahora Dios nos ha dado a nosotros un trato completamente igual al que se le daba a su pueblo en tiempo pasado. Lastimosamente el pueblo de Israel perdió algunas de sus bondades, de esas maneras exclusivas, de tratos exclusivos por ser el pueblo que Dios había escogido. Y por su mismo comportamiento negativo, por su misma tendencia de no dar la honra y gloria a Dios, perdió esos privilegios, esas bendiciones, y ahora se nos ha traspasado a nosotros, los que ahora tenemos nuestra fe depositada en el Señor Jesucristo. Pero a la verdad, para Dios no hay acepción de personas. No porque una persona sea de Israel, no le va a permitir llegar a sus pies. No, el Señor salva a cualquier persona, sea del lugar donde esta persona viene. Por eso, Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7 nos dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? La verdad es que cuando discriminamos a las personas, estamos haciendo juicios, estamos pasando juicio, una autoridad que no se nos ha otorgado. Al descontar a algunos en favor a otros, también estamos descontando a Dios. Su visión de ellos es como Él, el único que es capaz de trabajar en la vida de estas personas. Así que por esa razón, la palabra nos enseña que nosotros debemos de ver de buena forma tanto a uno como al otro. No despreciar a uno y menospreciar al otro, porque al fin y al cabo, Santiago les habla acerca de esas personas que se acostumbraban a humillar hasta ellos mismos y al final de cuentas terminan poniéndolos en pedestales. En Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, Jesús señaló un ejemplo de este tipo a sus discípulos. Dice la Biblia que mientras Jesús observaba a la gente traer sus ofrendas al templo, prestó especial atención a una mujer que solo dio 2 monedas pequeñas e hizo el comentario que su regalo era mayor que las enormes sumas de aquellos hombres con dinero que venían y traían al tesoro.
Dice el versículo 4 de Lucas 21, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Su ofrenda no le dejó más que su fe y su confianza en Dios. Y ella, en ese aspecto, era más rica que todas las personas juntas que habían llevado esas cantidades enormes. Es imposible saber lo que tenemos en el corazón, especialmente cuando nosotros nos enfocamos en esas apariencias externas. Jesucristo no marginó a los pobres. Por el contrario, Jesucristo siempre trató de compartir las buenas nuevas con aquellas personas más necesitadas. Él no ignoró la pobreza de aquel tiempo. Él ayudó y trajo la gran y mayor bendición que ellos podían haber recibido. Y por eso la Biblia nos enseña que Él eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a aquellos que le aman. Es una gran bendición, es un gran esfuerzo cuando una persona que no tiene nada lo entrega todo al Señor. Y el Señor reconoce esto. El Señor mira con bien esa actitud, esa humildad. Así que no hagamos ese tipo de tratamiento. No veamos a las personas solamente por lo que externamente promueven o dejan ver. Hagamos como el Señor Jesucristo. Pongamos mejor atención a lo que está dentro del corazón. Y aunque tú y yo no podemos ver más allá del corazón, por eso mismo no podemos tomarnos ese derecho de hacer exclusivo el trato para aquellas personas que aparentemente se ven bien en su exterior. Muchas veces las personas que mejor se ven bien son las que más necesidad tienen, y a ellas debemos de entregarles esa gran bendición de la palabra. Santiago concluye entonces en los versículos 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué la misericordia es tan importante en la forma en que vivimos nuestra fe? La verdad es que Santiago no estaba desalentando a los creyentes por tratar bien a los ricos, pero no quería que estos fueran tratados de manera diferente. Tanto los ricos como los pobres necesitan a Cristo. Tanto el uno como el otro tiene la gran necesidad de esa salvación. Pero nosotros no podemos
ser exclusivos una vez más. No podemos jugar al favoritismo. Esos perjuicios deben de quedarse en el pasado. No podemos venir ahora y presentarnos delante de Dios para ser aprobados si vivimos de esa manera. Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Y la palabra de Dios es para cualquier persona que aún no le conozca personalmente. Mostrar favoritismo hacia una persona da por resultado denigrar a otra. Nos convertimos en pecadores y nos convertimos en infractores de la ley. El propósito entonces del argumento de Santiago no era para ser condenados, sino para llamarnos al arrepentimiento. Dios no está interesado en condenar a nadie. Dios quiere que todos nos arrepentamos y lleguemos a pedirle perdón. La verdad es que la Biblia nos enseña que seremos juzgados por cómo tratamos a los demás. Así que debemos tratarnos los unos a los otros con amabilidad. Debemos de tratar a todo mundo con amabilidad, con amor, con honor. No debemos desterrar a nadie a un lugar de deshonra. Nadie se merece en esta vida ser visto de una manera inferior. A la verdad, todos ante los ojos de Dios no somos nada. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Salmos, ¿quién es el hombre para que te complazcas en él? Hemos sido creados un poco menor que los ángeles y sin embargo Dios entregó a su Hijo Jesucristo por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta vida solo hay dos personas que se merecen ese trato y ese amor. Dios primeramente y después mi prójimo. Y mi prójimo es X personas que esté cerca de mí. Si hay alguien con oportunidades y con presentación grande y agradable, esa persona se merece mi amor. Pero si hay alguien que no tiene nada en esta vida, ese pobre que está viviendo en las calles, esa persona que está mendigando, que no tiene a nadie que le comparta, esa persona también se merece nuestro amor. Porque Cristo amó a ambas, no hizo acepción de personas. Cristo nos amó a nosotros, no hizo acepción de nosotros. Por eso, en esta semana, ponlo en práctica. ¿Cómo vamos a vivir la verdad de este pasaje bíblico que estudiamos? Esta es una de las siguientes opciones que tenemos. Relaciónate. Saluda a los que no conoces a tu alrededor. Sonríe. Haz un contacto visual. Trata de tener algún tipo de comunicación con esas personas. Practica la regla de 5 minutos. Siempre que sea oportuno y tengas esa oportunidad,
5 minutos antes y después de haber establecido algún tipo de plática, trata de conocer y de hacer que esa persona se sienta como la persona más importante de todo el mundo. Número 2, invita. Es probable que tengas algunos amigos o conocidos o personas que no encajan en tu trato diario. Allá en el trabajo, en la escuela, en el mercado, tal vez tú ves a alguna persona de mala manera. Trata de alguna manera establecer algún tipo de plática, de comunicación, mostrando siempre el amor de Cristo. Y verás cómo vas a tener la oportunidad de compartir la bendición que Cristo ha traído a tu vida. Por último, ayuda a poner fin a la pobreza de alguien. Busca cómo ayudar a algún necesitado. No puedes terminar con la pobreza, pero puedes ayudar a alguien necesitado y a hacer algo importante por esa persona. Jesucristo mismo lo dijo: siempre tendrán a los pobres con ustedes. Pero cuando hubo esa oportunidad de hacerle un bien aún a Cristo, las personas no fueron bloqueadas. Cristo le dio la oportunidad. ¿Se acuerda cuando los discípulos querían prohibir que los niños se acercaran a Él? Jesucristo les dijo: no les prohibas. ¿Se acuerda cuando aquella mujer que había sido encontrada en adulterio vino a enjugarle los pies al Señor con sus lágrimas y después derramó un perfume tan caro sobre Él? Jesús le dijo a su anfitrión: cuando llegué no lavaste mis pies, pero esta mujer ha lavado, ha enjugado mis pies con sus lágrimas. Y esto será mencionado por el resto de la vida. Muchas veces nosotros marginamos, excluimos a personas por la apariencia que se presenta. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos de hacer eso. Debemos de compartir esa gran bendición de amor que Cristo nos ha dado a nosotros. Recordemos cuando Cristo nos llamó, cuando Cristo nos encontró. Y ahora pues nosotros hagamos lo mismo, compartiendo a Cristo con aquellas personas que también lo necesitan. Dios, por alguna razón, nos hizo a todos diferentes. Si aprendemos a ver la belleza del diseño y el plan de Dios para cada individuo, los trataremos a todos sin prejuicios. Esa es la lección para esta ocasión. No juguemos al favoritismo. Padre, gracias te damos por habernos permitido, Señor, estudiar tu palabra, por haber escudriñado tu palabra y habernos enseñado, Señor, la forma correcta como debemos de tratar a todo mundo, sin hacer acepción de nadie. Ayúdanos siempre a proclamar tu amor, tu evangelio con cualquier persona, independientemente de su manera como se presenta, de su estatus social o económico, Señor. Tú quieres que seamos y tratemos a todos como tu Hijo Jesucristo nos trató a nosotros. Te lo rogamos y te lo agradecemos, pues,
en Cristo Jesús. Amén. Gracias una vez más por haber estado con nosotros en esta lección. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones y que después hagamos el tiempo para reunirnos con la iglesia y compartir el tiempo de adoración al Señor en la iglesia. Por el momento, que el Señor te bendiga y nos veremos en la próxima, si Él nos lo permite. Bendiciones.